Ok, vamos a continuar. Igual les recuerdo que registren su nombre en el apartado del chat para su asistencia. Entonces, vamos a cambiar un poquito el orden de cómo lo vimos realmente para ubicarnos un poquito de manera más ordenada y no brincar un poco entre los temas, y eso nos va a ayudar a reordenar lo que hemos revisado. Hasta este punto lo que hemos visto es el concepto general de planeación estratégica, los beneficios que ésta le puede traer a la organización, los objetivos que persigue la planeación estratégica y los diferentes modelos generales de planeación estratégica. Es decir, cómo se pueden presentar o llevar a cabo la implementación de la planeación estratégica en las organizaciones. En todos los casos coinciden, ya sea si no en orden, pero sí en contenido. Todos estos modelos que revisamos, tanto el que estamos revisando nosotros, que es el de Whelan, como el de Thomas Snell y Bateman y el de Colón Rodríguez, todos coinciden en algún punto en determinar, por un lado, la razón de ser del negocio, la razón de ser de la empresa. Y unos lo ponen al principio, otros lo ponen después, antes o después del análisis interno-externo, etc. Pero todos concuerdan en que es importante, es parte importante del inicio de la planificación estratégica dentro de las organizaciones. Y entonces vamos a darle un poquito ese orden para posteriormente ya entrar a ver cómo todo esto se relaciona con las ventajas competitivas, y a partir de ahí pues empezar ya a analizar las posibilidades de las estrategias que pueden elegir las empresas de acuerdo a todo este antecedente, ¿no? Entonces, para reordenar un poquito esto, que fuimos agregando para darle más profundidad a nuestro curso, pues le vamos a dar ahora este orden, ¿no? Entonces, una vez que ya identificamos todos los modelos, ya vimos cuáles son los elementos fundamentales, lo que les dije, beneficios y objetivos, pues vamos a ir partiendo, ejecutando esos elementos, ¿no? Y una de las primeras partes que revisábamos era, pues primero tengo que definir cuál es la misión del negocio, ¿no? ¿A qué me voy a dedicar? Y entonces, las ideas sobre las declaraciones de la misión del negocio se basan en gran medida en lineamientos que Peter Drucker estableciera o planteara, ¿no? A él se le llama el padre de la administración moderna, debido a todo lo que implementó o desarrolló en General Motors, y pues la cantidad de publicaciones que ha realizado dentro de esta área, ¿no? Es tan especial. Dice 22 libros y cientos de artículos, una gente muy productiva en ese sentido. Dice que para poder nosotros determinar, que al determinar nosotros responder a la pregunta de cuál es nuestro negocio, estaríamos respondiendo a cuál es nuestra misión. Y aquí se enfatiza que la declaración de la misión es una declaración duradera del propósito de una organización que la diferencia de otras empresas similares. Es una declaración que incluye la razón de ser del negocio. Para contestar la pregunta de cuál es nuestro negocio, un enunciado claro de la misión resulta esencial para establecer objetivos y formular estrategias debidamente. Entonces, coincide en nuestra forma de analizar nuestro curso que primero vamos a empezar por establecer estos elementos de la misión. Todas las organizaciones tienen una razón de ser, aun cuando los estrategas, los directivos, no la hayan puesto conscientemente por escrito. Es decir, una empresa, un negocio existe y tiene una razón por la cual existe, aunque no esté por escrito.
La misión del negocio es la base de las prioridades, estrategias, planes y asignaciones de trabajo. Es el punto de partida donde diseñamos los puestos gerenciales y sobre todo para diseñar la estructura organizativa, es decir, cómo vamos a funcionar, de qué tipo de estructura organizacional nos vamos a apoyar para formalizarla. Y pues nos decía que era más fácil cuando entender la misión del negocio, pues cuando apenas vamos a poner uno, estamos pensando en poner uno o en desarrollar uno. Y ahí es donde nosotros tenemos bien clara la razón de ser de todo el esfuerzo que viene a continuación, que es saber la razón de este ideal. Dice, el inicio de un negocio nuevo descansa en una serie de creencias que indican que una organización nueva puede ofrecer cierto producto o servicio a ciertos clientes en cierta zona geográfica mediante algún tipo de tecnología a un precio rentable. Vean esos elementos que conforman la razón de ser y todo el entorno que envuelve un negocio que va iniciando, ¿no? Dice, cuando la serie de creencias respecto a un negocio, al principio, se pone por escrito, el documento consecuente refleja las mismas ideas básicas que constituyen una declaración de la misión. Es decir, cuando voy a iniciar una idea de un negocio, de una empresa, ¿sí? Y yo tengo en mi mente, tengo claro para qué lo voy a hacer, pues es momento de empezar a formalizarla mediante, pues, redactar este documento, así sencillito. Y pues aquí a esa vez analizábamos la declaración de la misión de Barnett Bank, no lo vamos a hacer ahora, pero sí vamos a definir estas características, ¿no? Aquí dice qué es lo que debe de tener la declaración de la misión. Debe definir cómo es la organización y cómo querría ser. Es decir, ser lo bastante limitado para excluir algunos negocios, pero lo bastante amplio como para dar cabida al crecimiento creativo de la propia organización. Me debe delimitar hasta cierto punto, ¿no?, el ámbito de mi competencia como empresa y hasta dónde podría yo llegar, pero siempre dentro de los límites posibles, ¿sí? Y sin embargo, también debería de dejarme el espacio lo suficiente creativo como para desarrollarme todavía más dentro de esos aspectos, dentro de esas referencias más bien. El tercero es diferenciar a una organización de cualquiera de las demás, ¿sí? Me debe de ayudarme a distinguirme sobre otras. Me sirve de marco para evaluar las actividades presentes y futuras y también hacer la declaración en términos lo bastante claros como para que los pueda entender bien toda la organización, sin demasiadas palabras difíciles de entender, con un lenguaje simple, pero que sea bien entendido por todos. ¿Qué importancia tiene? Tiene mucha relación con lo que hablábamos hace ratito de la planeación estratégica en general. Es decir, tenerla y darla a conocer, esa función se da o inicia a partir de declarar la misión de la empresa y darla a conocer. Es lo mismo, esa es la herramienta, la misión es la herramienta que vamos a utilizar para dar a conocerla a toda la organización. Y me ayuda, es importante porque me garantiza un propósito unánime en la organización, es decir, todos tienen el mismo objetivo que los directivos. Me ayuda para sentar las bases, para asignar los recursos de la organización de acuerdo a lo que va a ser más importante, establecer prioridades, desarrollar un clima organizacional, permitir que los objetivos que se van a ir desprendiendo más allá de la misión me ayuden a definir una estructura de trabajo que me permita asignar las tareas entre los elementos responsables de la organización, y especificar los propósitos de la organización que me permita convertir de estos propósitos a objetivos materiales, es decir, de ideas a metas, de tal manera que se puedan evaluar y controlar los parámetros
tanto de costos, tiempos y resultados, que son los indicadores fundamentales que todos los procesos deben de manejar. Y pues ya revisamos cuál era el proceso. Aquí hablábamos diferentes formas de hacerlo y platicábamos de que algunas organizaciones eligen o reúnen a sus gerentes de área y les piden por escrito que ellos preparen una declaración de la misión desde su perspectiva. Posteriormente se hace una reunión en donde todos exponen sus versiones de lo que para cada uno sería una misión de la organización, se consensa y pues se determina una sola declaración que represente a todos, ¿no? Este proceso me va a permitir eh, que los estrategas consigan el apoyo que necesitan de todos los gerentes de la empresa, es decir, al estar todos involucrados en la redacción de la misión, pues todos saben de cuál es su responsabilidad y cuáles son sus aportaciones que pueden hacer para que esa misión se logre. Entonces, ya que establezcan y ya que la redacten entre todos, pues ya modificada y perfectamente delineada, pues se hace para dar a conocer a la gente, a toda la organización. Esa es una forma. Otros prefieren contratar a un experto, a una consultora que les ayude a desarrollarla con base en la experiencia que ellas pueden tener de haber realizado para otras empresas. Y pues eso también es válido, ¿no? Finalmente, cuando ya está declarada la misión, ya sea porque la generamos internamente o porque fue generada con el apoyo de un externo, pues hay que buscar la forma de darla a conocer a toda la organización. Se puede determinar comunicarlas a todos los gerentes, empleados y grupos de interés que constituyen a la organización, ya sea mediante una exposición, un evento especial o algunas veces realizar el directivo un video donde él personalmente les transmite a todos la misión que se ha elaborado y la que representa o representará a partir de ahí todos los esfuerzos a toda la organización. Entonces, ¿qué características debe tener? ¿Cuál debe ser su naturaleza? Es una declaración simplemente. Y debe de mencionar cuál es la actitud y la perspectiva que se tiene de la empresa, ¿sí? Por lo general es de largo alcance, cuando menos por dos motivos fundamentales. Primero, que esta declaración de la misión me debe permitir generar y considerar una gama más amplia de objetivos y estrategias alternativas que sean factibles, es decir, no es centrada o reducida a dos o tres objetivos genéricos, sino que le permita la creatividad administrativa para poder crecer. Y por otro lado, también debe de ser amplio para efecto de involucrar a todos los grupos de interés y evitar que haya conflictos entre ellos, ¿no? Es decir, conciliar las divergencias entre las diferentes partes interesadas. Entonces, cuando las partes interesadas afectan y se ven afectadas por las estrategias de la organización, pero los intereses y los reclamos de los diversos grupos varían y eso da como resultado pues problemas, ¿no? Cuando son por naturaleza contrapuestos, es decir, los intereses del área de desarrollo de productos son diferentes a los de la parte de finanzas, por ejemplo, ¿sí? Desarrollo de productos quisiera tener las mejores materiales, los mejores equipos, un trabajo de investigación, etcétera, pero obviamente la parte de finanzas dice, a ver, espérate, vamos a ver de acuerdo a nuestra estrategia si es posible o no es posible. Entonces ahí vienen conflictos. Pero debe de absorber todo eso. Y aquí pues habla de manera genérica de los aspectos que debe de tocar una declaración de la misión.
Como declaración de la actitud, debe de despertar emociones y sentimientos positivos a toda la organización. Debe ser inspiradora para que quienes la lean se sientan motivados a actuar hacia hacer las cosas bien. Debe de al darla a conocer y publicarla en nuestro entorno, nos debe de dar la impresión de que es una empresa exitosa, que sabe a dónde va y que es algo donde vale la pena invertir y hacer negocios con ellos. Así de simple, ¿sí? Principalmente. Eso es lo que vimos en esa primera parte, donde hablábamos de la misión. Posteriormente, revisamos los otros elementos que también son parte de esta misión y de esta visión, donde nosotros podemos ver con más detalle qué otros elementos conforman este paquete de lo que es la misión de la organización y cómo esto también es importante considerarlo, ¿no? Ya hablamos de manera general de qué es la misión. Igual este autor coincide, o estos autores que revisamos para este trabajo, coinciden en que es el primer paso, la misión. Por eso nosotros trabajamos de esta forma. Sin embargo, también nos dice que la misión tiene 4 componentes principales. La declaración de la razón de ser, que fue lo que analizamos en las diapositivas recientes, a lo que le llama misión, pero también debe de ser acompañada por una declaración de algún estado futuro deseado, a lo que suele llamársele visión. Entonces, la visión es un estado futuro deseado de la organización en el tiempo. Eso es la visión. Y también debe ser acompañada de una declaración de los valores clave con los que la organización está comprometida y además una declaración de las principales metas u objetivos que persigue la organización ya de manera un poco más detallada, ¿no? Entonces, estas son las características. Pasamos a la visión, que presenta parte del estado futuro deseado, se articula con frecuencia en términos audaces, lo que a la empresa le gustaría lograr. Es decir, es cómo pretendemos posicionar a la organización en el mediano o el largo plazo. Y analizábamos la visión de Nokia. Vemos que la visión puede ser una oración simple. Si algo puede ser móvil, lo será, que era la misión de Nokia, que todos sabemos que en sus tiempos fuertes, Nokia fue líder mundial en teléfonos celulares e inalámbricos, y pues él absorbía en su visión, pretendía absorber toda la tecnología que pudiera ser móvil. De tal forma que pues, enriqueció su negocio, no solamente ampliándose hacia teléfonos celulares, sino que también para fotografías, navegación, bases de datos, información corporativa y todo eso que implicó Nokia hasta en sus épocas de máximo auge. ¿Y después qué pasó con Nokia? Pues bueno, vinieron cambios externos en los cuales ellos tuvieron que adoptar diferentes estrategias, algunas de las que ya revisamos, ¿no? Entonces, pero en el fondo pues, era lo que mejor presentaba Nokia en aquel tiempo. Y después de esto, acompañado obviamente la misión, la visión, los valores que expresan la manera en que los directivos deben comportarse, así como los empleados, y también de cómo deben hacer negocios. ¿Qué tipo de organización deben construir para ayudar a la empresa a lograr su misión? Los valores es una cuestión de conducta, de comportamiento, lo que es ético y moralmente aceptable para que nuestra empresa se haga de ese renombre que se requiere, ¿no? Debido a que ayudan a moldear e impulsar el comportamiento dentro de una empresa,
Los valores suelen considerarse como la base de la cultura organizacional de la empresa. Es decir, es muy importante. El conjunto de valores, normas y estándares que controlan cómo trabajan los empleados para lograr la misión y las metas de la organización. Es la base de la cultura organizacional. Esta cultura organizacional puede ser vista como una fuente importante de la ventaja competitiva. Y poníamos como ejemplo una compañía acerera que es la más productiva y rentable del mundo, la cual establece que sus fortalezas están gracias a sus valores culturales, ¿sí? Y analizábamos los valores de esta empresa. Y hablaba que estos valores dicen que le aseguraba a todos sus trabajadores, pues que iban a ser, eh, eh, ¿cómo iban? Sus sueldos iban a estar en base a su productividad, que todos deberían estar tranquilos en relación de que si desempeñaban correctamente sus puestos, mantendrían sus trabajos en el futuro, que los empleados tienen derecho a recibir un trato justo y deberán creer que así será, y que también deben de tienen una vía de apelación cuando crean que han recibido un trato injusto. Hagan de cuenta que aquí todos ellos trabajan por objetivos, ¿sí? Y que se supone que la empresa debe de dotar a todos sus trabajadores de las herramientas necesarias para consolidar estos valores. Entonces, y que eso obviamente se ha visto reflejado en que estos valores se enfatizan el pago por desempeño, seguridad en el trabajo y el trato justo para los empleados, lo cual ayuda a crear una atmósfera dentro de la empresa que genera mayor productividad. Es decir, ellos son directamente responsables de los resultados de la organización y obviamente pues implica muchas cosas, ¿no? Esta forma o este ejemplo que analizábamos nos presentaba en términos numéricos, en indicadores numéricos, pues cómo estos valores reflejados en su actividad cotidiana, pues también se ven reflejados en incrementos en la rentabilidad y principalmente pues les permite participar de una estrategia de liderazgo en costos que los hace muy competitivos. Y después veíamos las metas principales, ¿no? Una vez que ya declaramos misión, visión y valores clave, los gerentes estratégicos deben dar el siguiente paso en la formulación de la declaración de la misión, que es establecer metas importantes. ¿Qué son estas metas? Una meta es el estado futuro deseado, preciso y medible que una empresa intenta alcanzar. En este contexto, el fin de las metas es especificar con precisión qué se debe hacer si la empresa logrará su misión o su visión, ¿sí? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Es un elemento que debe de ser posible de medir, ¿sí? Y debe ser muy preciso. Entonces, las metas bien construidas tienen 4 características clave. La primera, son precisas y medibles, ¿sí? Las metas medibles dan a los gerentes un estándar o referencia respecto de los cuales se puede juzgar su desempeño, ¿sí? Incrementos en ventas, incrementos de participación en el mercado, aumentos de productividad, reducción de costos operativos, reducción de costos unitarios por producto, reducción de rotación de personal, porcentajes de rotación de personal, porcentajes de, eh, inasistencias o ausentismo, de incapacidades, etcétera, ¿no? Todos esos son datos, son indicadores que pueden ser muy precisos, medibles y que pueden ser manejados por las diferentes áreas funcionales dentro de la organización. También estas metas abordan cuestiones cruciales para mantenerse enfocados.
Los gerentes deben elegir una cantidad limitada de metas para evaluar el desempeño de la empresa. Las metas que se elijan deben ser cruciales o importantes. Es decir, vamos a irnos a aquellos objetivos o metas numéricas que mejor representen el desempeño de alguna de las áreas o de las áreas más importantes de la operación de la empresa. ¿Sale? No vamos a elegir como meta principal y todo un mecanismo de, de, de medición, de monitoreo, de seguimiento para una meta que no va a reflejar, que no se va a ver reflejada en utilidades, por ejemplo, ¿no? Acuérdense que el objetivo principal, como dicen por ahí, la meta de las empresas es ganar dinero, no es otra. Y estas metas deben ir en función de esto, si no, no son trascendentes, no son cruciales. Estas metas también nos deben de dar un incentivo para buscar las formas de hacerlo cada vez mejor. Por lo tanto, estas metas deben ser desafiantes pero realistas. Si la meta es poco realista en cuanto a los desafíos que supone, los empleados pueden darse por vencidos. Una meta demasiado fácil, por otro lado, puede desmotivarlos tanto a los gerentes como a otros empleados. Entonces, vamos a pensar que esa meta la vamos a hacer, las vamos a ir planteando con base en las capacidades reales de la organización, tanto en el tiempo como en la importancia, ¿sí? Si colocamos metas demasiado altas, pues lo único que vamos a conseguir es lo único que vamos a conseguir es que después de que los gerentes o los empleados se estén esforzando y vean que la meta no se logra, pues van a empezar a darse por vencidos. Si la meta es demasiado fácil, pues entonces dices, pues qué chiste, la hago y después ya no hago más, ya no busco mejorar más. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de analizar y de desarrollar estas metas. También las metas deben de tener un plazo. No podemos establecer metas para que se queden en el infinito, ¿sí? Es decir, deben establecer un lapso en el cual se deben alcanzar las metas. Las restricciones en tiempo indican a los empleados que el éxito requiere que una meta sea alcanzada para una fecha determinada y no después. Las fechas límites pueden influir en sentimientos de urgencia para el logro de una meta y actuar como parte motivadora. No todas las metas van a requerir restricciones de tiempo, pero las metas bien construidas también ofrecen un medio por el que se puede medir el desempeño de los gerentes, ¿sí? Es decir, habrá metas que sí es importante que las delimitemos en tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, ¿sí? Habrá otras que sean más motivacionales, vamos a decirlo, pero todas ellas deben de tener una referencia que permita medir el desempeño de los gerentes. Es decir, si en 5 años no estamos donde queríamos, es hora de empezar a buscar un gerente nuevo, ¿eh? Cosas como estas. Bueno, esto ya lo platicamos. Dice, como se observó anteriormente, aunque la mayoría de las empresas opera con una variedad de metas, la meta central de casi todas las corporaciones es maximizar los rendimientos de los accionistas. A eso me refiero, ganar dinero y hacer ganar dinero. Hacer eso requiere tanto una alta rentabilidad como un crecimiento sostenido de las utilidades. ¿Ven? Todo se resume a una frase. La meta de cualquier empresa es ganar dinero, ya sea en rendimientos para los accionistas, en utilidades, en vender más, en gastar menos. Finalmente es dinero para la organización. Y nosotros tenemos como obligación hacer lo necesario para que esto se logre. ¿Ok?
Y obviamente no vamos a ver algo que es esta parte del comportamiento cortoplacista de los gerentes. Para impedir este comportamiento de corto plazo, los gerentes deben asegurarse de adoptar metas cuyo logro aumentará el desempeño y la competitividad de sus empresas a largo plazo, es decir, que sea un crecimiento, que estas metas sean como especie de escalones que van a llevar poco a poco. Cada escalón va a ir acercando a la empresa a un desempeño y un incremento de competitividad a largo plazo. Es decir, no es nada más logro esta meta que me dijeron que era para este año, pues ya, ¿no? Y ahí me quedo 20 años. No, sino que debe de ir generando esta característica de que cada una de estas metas sea parte de estos escalones de una meta más alta en un largo plazo. Estas metas a largo plazo están relacionadas con cuestiones que tienen que ver con desarrollo de productos, más o mejores productos, satisfacción del cliente, eficiencia en el mejor uso de los recursos, enfatizar objetivos específicos o metas concernientes al detalle, tales como productividad de los empleados, de capital, calidad del producto, innovación, satisfacción y servicio al cliente, etcétera. Entonces, a eso se refiere. Cada cosa que estableces como una meta no debe ser una meta única para corto plazo o para un plazo que ya delimitamos, como mencionamos antes, sino que cada una de las metas debe de formar parte de un escalón que va a ir llevando con el tiempo a la empresa a ese crecimiento y a ese desarrollo que se busca, ¿no? Que ese desarrollo que se busca es lo que vamos a analizar a continuación, que es las ventajas competitivas, ¿sí? Entonces, ese desarrollo que nosotros estamos planteando en esta parte, pues es lo que nos lleva a la siguiente sesión que revisamos. Y si se dan cuenta, estamos tratando de mejorar el orden en que originalmente revisamos nuestros temas para que tenga una continuidad más adecuada. Entonces, en esta lámina, a partir de que revisamos ya todo lo que implica establecer misión, visión, etcétera, misión, visión, valores, metas y todo esto que acabamos de analizar, pues entonces nos damos cuenta que lo que realmente buscamos con ello es ir dibujando en el tiempo, en el desarrollo de la empresa, pues las maneras en que nosotros podemos lograr estos beneficios que hablábamos recién, de pues, mayor utilidades, mejorar los productos, mejorar los servicios, eso se transforma finalmente en esto, en una ventaja competitiva para la organización. Es decir, ¿cómo vamos a lograr que todo ese planteamiento ideal, ¿sí? Porque hasta este punto establecer misión, visión, políticas y objetivos es una cuestión ideal, ¿sí? Que está todavía en el pensamiento, en el escritorio, pero que nos sirve como guía para buscar esta parte que es la ventaja competitiva, es decir, tener éxito en la empresa y conservarlo, ¿sí? Y eso ya me va a obligar entonces a elegir algunas estrategias que ya nosotros podemos considerar. Entonces, la ventaja competitiva dice que la competitividad determina el éxito o el fracaso de las empresas. Para que una empresa pueda subsistir en cualquier mercado competitivo, debe superar a sus competidores y para ello es totalmente necesario que cree y desarrolle una ventaja competitiva sostenible. Este concepto fue desarrollado por Michael Porter en 1980, que es el padre de la estrategia corporativa. La ventaja competitiva crece fundamentalmente en razón del valor que una empresa es capaz de generar. El concepto de valor representa lo que los compradores están dispuestos a pagar
y el crecimiento de este valor a un nivel superior se debe a la capacidad de ofrecer precios más bajos en relación a los competidores por beneficios equivalentes o proporcionar beneficios únicos en el mercado que puedan compensar estos precios que pudieran ser más elevados. Dice, una empresa se considera rentable si el valor que es capaz de generar es más elevado de los costos ocasionados por la creación del producto. A nivel general podemos afirmar que la finalidad de cualquier estrategia de empresa es generar un valor adjunto para los compradores que sea más elevado que el costo empleado para generar el producto. Por lo cual, en lugar de los costos, deberíamos utilizar el concepto de valor en el análisis de la posición competitiva. Fíjense este punto. Dice, podemos afirmar que la finalidad de cualquier estrategia de empresas es generar un valor adjunto para los compradores que sea más elevado que el costo empleado para generar el producto. Este es un principio fundamental. Voy a tratar de que el valor que tiene mi producto al salir de mi empresa me permita absorber el valor, el costo que yo utilicé para crearlo. ¿Sí? Es decir, tan simple. Lo debo poder vender más caro de lo que me costó hacerlo. Punto. ¿Sale? Esto es lo que implica elegir correctamente la estrategia de la empresa, que me permita precisamente esto, vender mi producto a un precio que absorba el costo de lo que me costó hacerlo, el costo que ocupé para hacerlo. ¿Ok? Bueno, dejamos aquí 8:17, 8:20, nos volvemos a conectar, ya de hecho ya se acaba, prácticamente nos desconectamos y nos volvemos a conectar. Les doy 5 minutitos para que se preparen y nos volvemos a conectar, ¿sale? Suponemos que son 8:20, 8:25 para cerrar el bloque, ¿sale? Entonces nos volvemos a conectar, por favor, a las 8:25 para cerrar la sesión.